Bueno, somos el grupo de 10 y vamos a hacer el video final. La primera pregunta que vamos a responder hoy es si los animales hacen arquitectura. Bueno, yo considero que los animales sí hacen arquitectura en medida, pues, bien, teniendo en cuenta todo lo que hablamos en clase y todos los aspectos que vimos. Lo único que nos diferencia de los animales, y pues en el momento que se crea como una ruptura entre los animales y los hombres, es cuando el hombre empieza a dibujar, y pues porque se sale como del mundo y de la misma clase en la que están los animales. Entonces considero que por esa razón los animales sí hacen arquitectura. Yo, por el contrario, considero que los animales no hacen arquitectura. Se podría decir que sí desarrollan un modo de vida, como un estilo de vida, un estilo de supervivencia, pero no es algo intencional, no es algo pensado, no es algo que salga como tal de un proceso mental. Entonces, por consiguiente, yo creo que los animales en primera instancia de pronto sí tuvieron como cierta técnica, por decirlo así, o desarrollaron cierta forma de hacer las cosas, pero se quedaron ahí y no innovaron y no avanzaron conforme fue cambiando las épocas, mientras que los seres humanos sí. Entonces me parece que los animales, a pesar de que sí tuvieron como un inicio de desarrollo de diferentes formas de vida, no constituyen arquitectura, son más como encasillados hacia la naturaleza y hacia la supervivencia, como un instinto. Sí, yo estoy de acuerdo con Ana y yo digo que por las mismas razones que menciona Sebastián, de que los animales todavía siguen inmersos en la naturaleza y nosotros ya salimos de esa naturaleza, por eso se debe considerar que los animales no hacen arquitectura, sino que hacen hacen algo para sobrevivir más que todo, pero no es algo como pensado, como lo que hacemos los humanos. A mí me parece que los animales no hacen arquitectura, estoy de acuerdo con mis dos compañeros, pues porque me parece que, o sea, como que los humanos hacemos arquitectura, porque es algo premeditado, sí, o sea, como que exige un tiempo, exige un pensamiento y una planeación como previa a ejecutarse, y tiene como ciertos objetivos el hacer arquitectura. Entonces de pronto la estética, la funcionalidad, etcétera, está como, o sea, se evidencia en la arquitectura que hacemos nosotros los seres humanos, pero como que los animales lo hacen más por instinto, porque pues está en su genética, está en su... Sí, los animales como que todos repiten un mismo proceso. Exacto, es como un patrón. Entonces quizás la raza humana tiene como la capacidad de cambio o de innovar o de hacer cosas distintas cada vez, y me parece que también eso es arquitectura, o sea, no hacer lo mismo todas las veces, aunque pues obviamente hay como unos patrones muy bellos, y se podría decir que en cierto modo a veces imitamos a los animales o a la naturaleza. Sin embargo, me parece que no hacen arquitectura. ¿Listo? Bueno, la segunda pregunta es si la arquitectura imita la naturaleza. A mí me parece que hay como dos posibles respuestas a esta pregunta. Una es como la arquitectura imita o la arquitectura se inspira en la naturaleza. Quizás con un poco menos de conocimiento técnico imitamos la naturaleza, por decir algo, las columnas de los edificios imitan como a los troncos de los árboles y sostienen el peso de estos. Pero digamos, no sé, hay patrones, por ejemplo, el panal de las abejas, que son hexágonos, que también nos gusta como aplicarlos en nuestros diseños. Entonces me parece que no es tanto que imite, sino como una combinación entre imitar e inspirarse de la naturaleza. Y yo creo que algo importante que hay que destacar es que nosotros somos seres de experiencias, somos seres de sentir y de, en cierta medida, todo lo que nosotros sentimos, como que observamos, lo empezamos a guardar como experiencias. Entonces, en cierta medida, nosotros venimos de la naturaleza, nosotros aprendimos y crecimos, observamos y convivimos en cierta medida con la naturaleza. Entonces, si la arquitectura es una creación del hombre, de por sí ya viene inspirado en eso que nosotros hemos visto y observado, porque nuestro conocimiento no viene porque sí, sino porque lo hemos de pronto sentido, olido o de pronto visto en algún momento. Entonces, sí hay una conexión con lo que producimos
a nuestro proceso de aprendizaje. Sí, yo digo que hay una conexión entre lo que producimos y la naturaleza, por lo que dice Ana, de que nosotros como que hemos estudiado el entorno en el que nacimos y de eso hemos aprendido como las bases para empezar a fomentar mucha de la arquitectura. Entonces, pero no lo llamaría una imitación, por lo que como que más allá de hacer lo mismo es analizar un poco y transformarlo en algo diferente. Desarrollar una técnica. Sí. Sí, es como tomar la idea original y potenciarla, pero no... No es No, es cierto, una Exactamente, base, pero sí. no es la imitación. como tal. Sí, pues como retomando todo lo que dijeron mis compañeros, estoy totalmente de acuerdo. Pues considero que el hombre, pues ya todo está creado y como nosotros venimos de la naturaleza, pues tomamos como diferentes ideas de esta y nos inspiramos de esta. Pero en sí lo que hacemos no es como imitar y hacer todo tal cual nos lo muestra la naturaleza, sino que lo que hacemos es como coger ideas o coger diferentes formas de esta que nos presenta y como empezarlas a transformar y llevarlas como a otras dimensiones. Sí, de igual manera, cuando uno observa los inicios de la arquitectura, los primeros como periodos arquitectónicos, uno se da cuenta que sí existe, digamos, un patrón mucho más cercano a las figuras o a los fenómenos que vemos en la naturaleza. Actualmente, pues se han transformado, sin embargo, sí se siguen respetando como ciertos principios y bases que se pueden encontrar en diferentes escenarios y en diferentes formas en la naturaleza, obviamente con también muchísimas interpretaciones. Entonces como que sí se ve una relación, no directa, pero sí bastante fuerte. Sí, exacto, como esto de que yo digo que hemos aprendido mucho de los animales, de lo que hacen los animales en la naturaleza, como que a pesar de no ser arquitectura, esto que dice Rafael de las abejas es un ejemplo claro de que hemos aprendido de eso. Sí, o sea, yo cambiaría el verbo imitar por abstraer, o sea, porque como que tomamos los conceptos más importantes y lo que nos sirve y lo aplicamos y lo modificamos en nuestros diseños. Bueno, la pregunta que vamos a responder pues en esta parte del video es si la arquitectura sale por parte del instinto. Y pues teniendo en cuenta el primer video que hicimos antes de comenzar la clase, nosotros respondimos que sí, pues consideramos que el inicio de la arquitectura se da a través como de las diferentes construcciones de vivienda y eso, pues creíamos que eso se hacían pues con fin de protegerse del medio ambiente y diferentes como intemperies. Como factores ambientales y potenciales peligros, como animales. O sea, teníamos lluvia, en la etcétera. mente que el inicio era una choza, una cueva, como más específicamente esos dos modelos. Y no, y realmente eso no es el inicio de la arquitectura. Y eso también nos hizo cuestionarnos sobre si la arquitectura realmente fue un instinto, o fue una forma de expresión, o fue una necesidad. Pues a mí me parece que en parte sí, o sea, sí es necesario como que la arquitectura nazca a partir de una necesidad que también es pues protegerse. Sí, como que hace parte de las funciones de la... Y como pues eso también es lo que dice Vitruvio en su tratado, sin embargo, pues un poco como con lo que vimos en clase, creemos y nuestra respuesta en este momento es que la arquitectura nace del rito, de la necesidad de tener un espacio específico para hacer el rito. Y pues como un poco lo que nos decía Fabio sí, o sea, como de lo sagrado y la relación con la arquitectura, entendimos que también hay arquitecturas para la muerte, para celebrar para- la vida, exacto. las diferentes etapas del ser humano. Entonces pues en parte sí nace del instinto de protegerse, pero creemos que el rito fue muy importante Yo creería en que- la raza humana. Yo creería que la parte de protección fue como un plus, en el sentido en el que a pesar de cumplir con eso, protegía, diseñaba un estilo de vida, se podía habitar, ¿sí? Pero inicialmente se buscaba, lo que decía mi compañera, como un espacio para reunirse, para celebrar, para cumplir como un poquito con la visión que se tenía del hombre de esa época. Digamos que no se pensó como tal para algo
para algo físico, como específicamente un modelo, sino se buscaba era cumplir con la necesidad de celebrar y de reunirse. Sí, como buscar crear un espacio que sea sagrado y especial para eso, como de ahí surgió parte de la arquitectura. Pues como diciendo eso, entonces pues sería importante como recalcar que nosotros no consideramos como una necesidad en sí, pues como celebrar un rito. Pues la única necesidad que nosotros consideramos así como fundamental para el hombre era como protegerse como de la intemperie y del medio ambiente. Y teniendo en cuenta que la arquitectura tiene como sus principios a través de, no sé, como diferentes construcciones para celebrar ritos y eso, por esa razón pues como que consideramos que en verdad la arquitectura no surge como necesidad. Sin embargo, sí tiene cierto instinto una vez ya empezada a desarrollar, en el sentido en el que la forma en la que se empieza a desarrollar sí se va encaminada hacia ciertas necesidades y hacia ciertas cosas que el ser humano empezó a desarrollar a lo largo del tiempo. Entonces digamos que aunque no estuvo presente como tal en sus inicios, el instinto sí forma parte, digamos, del desarrollo de la arquitectura. Sí, yo diría que actualmente es más como por parte de intuitivo. Bueno, la última pregunta es si la arquitectura nace de cómo buscar protección. Y pues yo creo que esta pregunta es un poco similar a la pregunta anterior, pero tiene como otra respuesta, y es que en un principio sí, porque como que lo que hacemos los seres humanos, como los Homo sapiens sapiens, es buscar protegerse y sobrevivir. Sin embargo, me parece que se ha ido desarrollando y ha ido evolucionando para convertirse en más cosas. No me parece, perdón, que la arquitectura sea únicamente el hecho de buscar protección, sino que en verdad como que a mí me gusta mucho y siento que también es el resultado de la combinación entre la estética y la funcionalidad y la técnica también, y el arte, pues. Y es como más como una expresión del espíritu humano, por así decirlo, ¿sí? Entonces como que plasmamos en la arquitectura un poco como lo que está adentro de nuestra alma y adentro de nuestro espíritu, en parte, ¿sí? Es también como que nace un poco, no completamente, del instinto de buscar protección, pero me parece que es más, o sea, que sí que es como la expresión del arte y de la simbología. Porque espiritual. yo creería que si se cumpliera únicamente el ideal de proteger a la humanidad o proteger bajo ciertas condiciones, como tal la arquitectura no hubiera cambiado y no hubiera nuevas formas de expresión en la arquitectura. Entonces digamos que el hecho de que existan diferentes tipos de arquitectura, sabiendo desde un comienzo de que todos los tipos de arquitectura cumplen con la primera función, que es proteger, quiere decir que la arquitectura, si bien o mal en pero no me primera parece instancia, que todos. No, actualmente es más en del general, uso. Exacto. En general, o sea, lo que me refiero es que la arquitectura sí se transformó y se transformaron también los elementos de la arquitectura, de pasar a, por ejemplo, en una época a ser una arquitectura llena de ornamentación, a ser después una arquitectura sobria, lisa, es porque también el pensamiento de las personas se ve expresado ahí, la visión del mundo, las creencias y la funcionalidad cambian. Entonces digamos que la arquitectura expresa más como un estilo de vida, como una forma de pensamiento, como un periodo en la historia del ser humano, que únicamente la función de protección. Bueno, pues en parte con lo que dijo mi compañero Rafael, considero, pues al principio estoy en desacuerdo. Pues él afirma que la arquitectura se da con el fin de crear algo para que el humano pueda sobrevivir. Entonces, pues considero que en parte nos estaríamos contradiciendo con la respuesta anterior, entonces por eso considero que no, sino que en la medida que se empezó a construir, y en la que se empezó a dar la arquitectura, considero que la protección, pues como la función de proteger, es como una característica que trae la arquitectura intrínseca, que no es obvia,
pero siempre va a estar ahí a la medida que se construya, pues, no sé, como diferentes cosas. Yo digo que lo que dijo Rafael, a mí sí me parece un poquito cierto porque a pesar de lo anterior era más de instinto, que es algo que instinto es diferente a protección porque instinto es como algo que nace de la nada, como es una actitud que tú no la piensas mucho, algo que tú no piensas. Pero la protección es algo que sí, como que sí va muy relacionado con la arquitectura. Ya, listo, nos quedamos callados.